El viento ululaba sin piedad alrededor del castillo de Lip, haciendo que las paredes centenarias crujieran en un murmullo inquieto. El cielo, cargado de nubes grises y densas, presagiaba una noche larga y aterradora. Las historias susurradas por los lugareños hablaban de pasillos tenebrosos llenos de sombras danzantes y lamentos perdidos que recorren los recovecos más profundos de ese edificio. A pesar del peso de los siglos que enmarcaba la silueta del lugar, la atmósfera dejaba claro que algo más oscuro se aferraba a cada piedra. Nadie quería adentrarse durante la noche, pero aún así los curiosos a veces llegaban, con la esperanza de sentir la adrenalina recorrer su cuerpo o de desafiar a lo desconocido cuando la oscuridad reclamaba su reino. Al cruzar los enormes portones de hierro, una bruma densa se instalaba en la entrada principal. Los sonidos parecían apagarse, como si el mundo exterior dejara de existir de manera inmediata. El aire era frío y húmedo, se pegaba a la piel con un tacto desagradable, provocando escalofríos constantes. El primer pasillo se extendía ante la vista con un silencio sepulcral. Solo la luz oscilante de algunas velas dispersas, encendidas quién sabe por quién, iluminaba tenuemente un trayecto plagado de viejos retratos cuyas miradas parecían seguir cada paso. Las pinturas mostraban rostros tensos, pálidos, con ojos hundidos que parecían cobrar vida en la penumbra. En algún punto, un chirrido lejano irrumpía en la quietud. Podía ser el roce de una puerta antigua, o tal vez un lamento sofocado que se colaba por las grietas. Nadie podría asegurarlo. La humedad que caía de las paredes impregnaba el ambiente con un olor rancio, avinagrado, como si el moho y la decadencia fuesen parte esencial de la historia del castillo. Los pasillos retorcidos se extendían en múltiples direcciones, invitando a adentrarse en un laberinto cuyas salidas se intuían imposibles de encontrar si uno se confiaba. Rumores de espíritus atormentados surgían en cada esquina, personas que desaparecieron en tiempos remotos sin dejar rastro, y cuyas voces a veces parecían llorar en los pasillos. Se hablaba de monjes sin rostro rondando las estancias, condenados a vagar eternamente. Todo se mezclaba en una danza macabra de susurros que hacían dudar de la cordura. En la primera sala grande, se escuchaban pasos lentos, como arrastrados, resonando con un eco inquietante. Allí se encontraban restos de un enorme salón, mesas carcomidas por el tiempo, cortinas polvorientas y un vandálico deterioro que mostraba las cicatrices de incontables años de abandono. Los trozos dispersos de espejos rotos mostraban reflejos que deformaban los contornos, confundiendo la percepción. Alguien contaba que, en ciertos espejos, si te atrevías a mirar con detenimiento, podías ver figuras humanas pasando detrás de ti, aunque no hubiera nadie más en la habitación. Un escalofrío subía por la espalda de cualquier visitante, y los más osados apartaban la mirada antes de perder la cordura enfrentando aquello que no querían reconocer. Conforme se avanzaba hacia las habitaciones superiores, el aire se volvía más pesado. La escalera principal, rodeada de un pasamanos retorcido y ennegrecido, ascendía crujiente y amenazaba con ceder. A cada paso, el rechinar de la madera era un recuerdo de que aquel lugar no deseaba compañía. En los pisos superiores, se hablaba de la presencia de una mujer vestida de blanco cuyo llanto resonaba en las madrugadas. Algunos aseguraban haber visto su silueta flotando por el pasillo, emitiendo un quejido lastimero que erizaba la piel y dejaba sin aliento. Sin embargo, ninguna de esas historias preparaba para la sensación aterradora que se extendía al descubrir la infame capilla sangrienta, un lugar que guardaba secretos macabros y memorias impregnadas de tragedia. En el interior de esa capilla privada, el silencio era sobrecogedor. Apenas un ligero viento trazaba movimientos en las antorchas apagadas que parecían vigilar el lugar. Las bancas rotas y la ornamentación destruida hablaban de una furia arrolladora que marcó su pasado. Cuentan que en tiempos lejanos, un sacerdote había sido asesinado sobre el altar por un enloquecido familiar, y su sangre se extendió por el piso, creando un manchón endurecido, imposible de limpiar, como si la piedra misma la rechazara y la conservara como un testigo perpetuo de aquel horror. Desde entonces, la capilla no conocía la paz.
El eco de oraciones deformadas se escuchaba a veces en la noche, mezclado con gemidos agonizantes. Quienes se atrevían a acercarse decían que, al poner un pie en ese lugar, las sombras se volvían más oscuras y se ceñían alrededor de uno, oprimiendo el pecho con un terror sofocante. Continuar la exploración resultaba casi una condena, pero el castillo de Lip no liberaba tan fácilmente a quienes se aventuraban en sus secretos. Detrás de un corredor sombrío, se alcanzaba la torre, cuyos muros exteriores mostraban grietas que amenazaban ruina. Subir al punto más alto requería atravesar tramos oscuros y estrechos, donde corrientes de aire helado sorprendían con súbitos golpes helados a la espalda. Un susurro lejos de toda fuente humana solía oírse en esos sitios, poniendo los nervios a flor de piel. Se hablaba de que una vez alguien llegó a la cima, con la esperanza de ver la vista nocturna de Ofalí, solo para percibir una voz que lo llamaba por su nombre. Al voltearse, una figura etérea y deforme se alzaba frente a él, con contornos casi transparentes y ojos inexpresivos, dejando escapar un alarido que reverberó en lo más profundo de su mente. Nadie supo más de esa persona, y durante días se oyeron gritos en la noche, sin que apareciera nunca un cadáver o un rastro convincente que explicara su destino. En la planta baja, alejado de la capilla sangrienta, existía una galería subterránea, un calabozo angosto y húmedo, famoso no solo por la crueldad de su pasado sino por una trampa mortal conocida como la caída infernal. Aquellos que se acercaban lo suficiente podían notar que el aire mismo se sentía denso y helado, como si algo maligno se apostara en el interior esperando a su siguiente víctima. Allí fue donde se encontraron, hace siglos, huesos diseminados y cráneos aplastados, vestigios de las torturas que se realizaban sin piedad a los prisioneros. La oscuridad era absoluta al descender aquellos escalones de piedra, y un hedor indefinible envolvía a todo aquel que osara llegar hasta el final. Las leyendas contaban de espíritus furiosos que vagaban en círculos, encadenados a las paredes invisibles de ese infierno subterráneo. Decían que, en noches sin luna, se podían escuchar chillidos aterradores, golpes desesperados y llantos inconsolables que se repetían una y otra vez, como si quedaran perpetuamente atrapados en el momento de su muerte. Quienes desafiaban su miedo y transitaban por esa galería corrían el riesgo de quedar atrapados en la confusión de pasillos. Las linternas parecían fallar, perdiendo su brillo cuando más se necesitaban. El aire se tornaba irrespirable, provocando sensación de asfixia. Incluso había relatos de gente que juraba haber visto aparecer siluetas sin rostro, gesticulando con manos retorcidas mientras emitían gruñidos y gemidos. Ese encuentro espantaba a quien se cruzara con las almas atrapadas, considerando que eran sombras que suplicaban ayuda, aunque estuviesen ya condenadas. En la noche más oscura, si uno prestaba atención, se percibía la influencia maligna a través de un escalofrío que recorría el cuerpo entero. Las ventanas, azotadas por ráfagas violentas, repiqueteaban con un golpeteo constante que recordaba a la vez los lamentos de una criatura herida y el agitar de la lluvia contra el cristal. Las almas que deambulaban por los salones parecían más activas cuando las tinieblas envolvían todo. Podía pasar que en ciertos corredores se divisara una figura fugaz que corría en la penumbra y se escondía a una velocidad imposible. Otras veces, se oían gritos desgarradores saliendo de habitaciones cerradas con llave, obligando a pensar que alguien estaba atrapado, aunque al abrir los cuartos solo se encontraran paredes desnudas y un vacío opresivo. El terror aumentaba con cada paso, y a medida que avanzaban las horas, se hacía evidente que el castillo protegía energías hostiles que no querían ser descubiertas. Aquellos pocos que habían logrado escapar relataban que el recorrido terminaba en un desasosiego imposible de sacudir. Las sombras de la noche perseguían los sueños de quienes se marchaban, con recuerdos que no podían olvidar. Algunos llevaban consigo extrañas marcas en la piel, como si manos invisibles los hubiesen asido con fuerza. Otros experimentaban una sensación permanente de ser vigilados, despertándose sobresaltados al escuchar el susurro de su nombre. Se rumoreaba que una fuerza malévola conectaba a las presas con el castillo, jalándolas hacia el aún en la distancia, en un funesto intento de mantener su legado de horror vivo en sus mentes y en sus pesadillas más profundas.
No había escapatoria real cuando el castillo decidía aferrar su esencia oscura a las víctimas. Se tornaban pálidas, temblorosas y llenas de paranoia, como si algo murmurara constantemente en sus oídos. Los alrededores de Offaly se volvían fríos e indiferentes, incapaces de saciar la curiosidad y el pánico de la gente que preguntaba por ellos. El castillo de Lip seguía imponente, testigo de tiempos sangrientos y de incontables desgracias, alimentándose del miedo que generaba. Nada indicaba una resolución pacífica ni un descanso para las almas atrapadas. De día, su fachada parecía menos siniestra, aunque el ambiente mudo no dejaba espacio a la tranquilidad verdadera. De noche, la oscuridad volvía a reclamar los pasillos, despertando al coro de lamentos que repetían su tragedia sin fin. Eventualmente, la misma gente del pueblo se habituó al relato de gritos en la oscuridad como algo inevitable. Algunos osaban retar al misterio, con la vana esperanza de sobrevivir a la experiencia y contar su hazaña. Pero al final, las voces consternadas, los rumores y las historias repetían la misma advertencia: el castillo de Lip no da segundas oportunidades. Se decía que si alguien se adentraba sin respeto ni protección, el lugar lo arrastraría sin compasión a las profundidades de su historia maldita. No había salvación en la fe ni ayuda en la ciencia, puesto que las paredes del castillo parecían devorar toda esperanza. Lo que se vivía dentro era un descenso al horror sin retorno. En aquel paraje irlandés, envuelto en bruma y leyenda, el simple acto de recorrer los pasillos oscuros se convertía en un reto insuperable, y la última imagen que muchos tenían era la de un rostro desfigurado por el pánico, eco de la locura que envolvía cada roca del siniestro escenario. Cuando la noche alcanzaba su momento más profundo, ni siquiera las velas lograban disipar las tinieblas. Las sombras parecían fundirse con el aire, transformándose en entes malignos dispuestos a devorar la cordura de quienes osaran permanecer allí. La lluvia se intensificaba, azotando con furia las paredes, mientras del interior emergían quejidos desgarradores, un alarido arcaico que parecía surgir de todas partes y de ninguna, inmovilizando a los incautos con terror absoluto. Cualquier esperanza se desvanecía con cada crujido, cada latido acelerado y cada susurro siniestro que se colaba en la mente, porque en ese castillo la muerte acechaba con paciencia implacable. Nadie volvía a ver la luz con la misma mirada inocente, y pocos retornaban sin perder parte de su espíritu en las garras de esa pesadilla. Así terminaba su historia, sin redención, sin final feliz y sin posibilidad de liberación. Solo quedaba el terror marcando cada rincón y el eco perpetuo de los gritos en la oscuridad, retumbando sin piedad en las paredes malditas del castillo de Lip. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.